El año entrante vamos a tener un país arruinado, ojalá sin el virus, pero eso tampoco lo sabemos. Puede haber un segundo brote. Parece que en España ya hay, en Europa. Y todo el cuento de las vacunas en lo que no me meto, pero eso puede ser más cuento, no voy a decir cuento chino, sino cuento, porque el SIDA no tiene vacuna y esa enfermedad ya tiene como 40 años. No, bueno, pero digamos, el año entrante es un país en ruinas, con mucha depresión, con mucha desesperanza. Y un país así, ¿cómo se va a reconstruir? Ni siquiera reconstruir, ¿cómo se va a construir? Entonces, claro, va a haber una serie de fuerzas pensando en que se haga lo que ya se ha hecho, concentrar más la riqueza. Eso es lo que ya está pasando, esa es la política de Duque. Los banqueros se convirtieron como en un destructor de economía privada, la pequeña, la mediana, y en un concentrador de esa economía privada en unos cuantos. El país va a tener una desigualdad social que ya es muy alta, muchísimo mayor a la que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que reactivar la economía desde otro punto de vista, con otros criterios. Se comienza por la pequeña empresa, que es la que produce empleo. Se comienza por unos jalonadores económicos que puedan multiplicar. Hay un estudio hecho en Oxford que yo he tratado de publicitar hasta donde he podido, en donde tratan con muchos expertos del G20, de países ricos, de ver cuáles son los multiplicadores que el Estado podría, con sus recursos, activar de tal manera que se irradie en una espiral virtuosa de crecimiento. Y entonces aparece lo que ya el programa de Colombia Humana, y no quiero ser soberbio con esto, pero ya lo había planteado en el año 2018. La fibra óptica generalizada y la conectividad, las energías limpias, que en Colombia se llama paneles solares. Imagínate cuántos puestos de trabajo se pueden crear alrededor de extenderlos. La inversión en salud, obvia, y en educación de manera intensiva, y la renta, la liquidez al hogar, que, ¿para qué? Que es que la gente pueda consumir. Y este es un punto re clave, porque entregarle plata, bueno, de alguna manera entregarle recursos a una familia hoy en la olla, hace que esa familia entonces salga a comprar algunas cosas vitales, no se va a poner a comprar lujos, su ropa, sus gastos esenciales, pero ese ya es el mayor reactivador, ese es el mayor reactivador económico. Uno lo podría poner como subsidio a la nómina, que este gobierno le dio susto hacerlo. Y hay otras formas, hablan de la renta mínima. Yo tengo ahí mi preocupación con eso, porque hay mucha gente que no tiene acceso a una cuenta bancaria. Sí. Pero digamos, este es el paquete que ya se empieza a discutir. Es un paquete que te ayuda a combatir el cambio climático, porque el cambio climático es la madre de las pandemias. Y lo culpable del cambio climático es usar intensivamente carbón y petróleo para cada vez más consumos y producción. Pero digamos, este paquete, que es inversiones en salud, inversiones en educación de manera intensiva, fibra óptica generalizada y energías limpias, más entregar la ayuda al hogar para que pueda sobrevivir en efectivo, ese es el paquete reactivador. Ahora, lograr eso, que implica reforma a la salud, que implica reforma a la educación, que implica reforma a la ley de energía eléctrica, que implica pues, reformas presupuestales, obviamente, y tributarias, porque ¿de dónde sale la plata? Tiene que salir de donde está la plata guardada. La plata guardada en Colombia está en unas familias que la han guardado en forma de patrimonio, en un acumulado gigantesco comparativamente con el resto de la población. Eso implica una reforma tributaria y un pacto. Porque entonces, ¿cómo va a ser esa nueva salud? ¿Cómo va a ser la posibilidad de generalizar la educación pública de calidad en el conjunto de la sociedad, lo que yo llamo la sociedad del conocimiento?
¿Cómo va a ser esa ayuda y esa reforma tributaria y esa ayuda al hogar, a la familia, para que pueda comprar? ¿Cómo va a ser comprar qué? Alimentos, porque el problema va a ser de hambre en primer lugar, alimentos. Y entonces esos alimentos, ¿dónde se producen? En la tierra, y la tierra necesita agua. Y la tierra y el agua en Colombia, ¿cómo están? Pues entonces tenemos que hablar de el problema agrario de Colombia, que además ha sido el almendrón de la violencia. Entonces estos temas fundamentales van a ser parte de ese pacto que usted propone. Lo que proponemos nosotros para un gran pacto con otras fuerzas sociales. ¿Pero con qué fuerzas, Gustavo? Las que quieran transformar a Colombia. Yo no le pongo veto. O sea, ¿cuál es la línea divisoria? Porque consensos absolutos no hay, y mejor que no haya, porque si no serían sociedades muertas, donde no hay discusión. Pero ¿dónde está esa línea? Es transformar a Colombia hacia una democracia. Pero digamos, ahí estarían que el Partido Liberal, el Partido, digo yo. Pues es de una Colombia que hoy es... Verde, el Partido Verde. Sí, pero no solo partido. Yo pienso que el pacto, primero, es de una base social popular, llamémoslo así, los que siempre han sido excluidos, que es un poco lo que representa Colombia Humana, pero no por orden ni por ley, sino porque hemos coincidido, porque hay una confluencia. Pero también es una parte del establecimiento, como esa palabreja significa, del poder tradicional, económico y político, que quiera darse cuenta, digamos, en medio de esta crisis que llegó algo que los liberales en el año 38 llamaban la revolución en marcha. Bueno. Que fue aplazada, ¿cierto? Fue aplazada. No, pues fue aplazada y fue recortada. Y fue ensangrentada, para ponerlo en términos reales. De ahí salió, la respuesta fue la violencia. Pero eso que quedó sin hacer, hay que hacerlo ahora, pero en las condiciones del siglo. Le pregunto, ¿con quiénes estaría usted dispuesto a dialogar para plantear esa propuesta? Por ejemplo, la gente de Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, todo este partido liberal que se salió del Partido Liberal, digamos. Sí, los verdes con los cuales tiene usted una pelea con Claudia López aquí en Bogotá. Han salido varias reacciones, digamos. Humberto de la Calle, que no es reacción, él propuso lo mismo. ¿Cuáles son, digamos, Humberto de la Calle propuso lo mismo, él mismo puso sin vetos, porque Fajardo quiere vetos, es decir, que nosotros tenemos un pacto entre blanquitos, voy a ponerlo así, pacto entre blanquitos, para que no sea tan la transformación, es decir, como se sabe que Uribe pues se desploma, entonces reemplazar a Uribe, pero sin cambiar a Uribe. Uribismo sin Uribe. ¿Eso es lo que usted dice que está haciendo Sergio Fajardo? Él ha puesto ese veto, digamos. Él lo dijo, ¿no? Pero sin Petro. En eso Robledo le hace caso. Y algo Claudia. Pero y algo otras personas, no voy a mencionar aquí. Pero un pacto, yo he propuesto que no sea una componenda política. Porque eso es fácil, digamos, eso lo hacen todos los días para repartirse un puesto en el Congreso, etc. No, es un pacto histórico.